Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a ir un poco a ver la repercusión mundial del suceso que tiene en vilo al mundo en este momento y sobre todo a Latinoamérica, porque nos están llegando imágenes terribles de lo que está sucediendo en Ecuador. Para mí, una sorpresa total porque no sabía que este país estaba en una situación tan conflictiva con el tema de la delincuencia. Pero vamos a ir un poco a los titulares de los principales periódicos del mundo y luego también te voy a contar un poco cuál es la acción que acaba de tomar Perú en este momento. Und dramatische Bilder haben uns aus dem südamerikanischen Ecuador erreicht. Eine schwer bewaffnete Drogengang hat die Live-Übertragung eines Fernsehsenders gestürmt. Ha ocurrido en Guayaquil, la ciudad que en estos momentos es el epicentro de los ataques de los grupos del crimen organizado que han sumido al país en un estado de guerra interna. La crisis se ha desatado después de que el líder de una banda criminal se fugara de la cárcel y al mismo tiempo se desataran motines en otras 6 prisiones a la vez. Última hora con Jero Fernández. La ola de violencia que azota a Ecuador deja al menos 10 muertos en distintos actos violentos en Guayaquil. 2 de ellos son policías. 13 personas han sido detenidas. Hay coches quemados, ataques con explosivos y funcionarios secuestrados. Bueno, ahí tenías cómo se presentaba la noticia en distintas partes del mundo. Si nos vamos rápidamente a la cuenta de X del presidente Daniel Noboa, presidente de Ecuador, vamos a ver los últimos mensajes que ha colgado en esta red social. Él dice: se acaba de instalar el COSEPE, no permitiremos que grupos terroristas quebranten la paz del país. Y bueno, ahí se ve esta fotografía. Luego también tenemos un mensaje que se da a la nación desde la presidencia de Ecuador. Dice: los grupos mencionados en el decreto se han convertido en un objetivo militar. Escuchamos un fragmento de este mensaje que se dio a la nación ecuatoriana. Soy el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Junto a mí se encuentran el señor secretario de la Administración Pública, la señora ministra de Gobierno e Interior, el señor ministro de Defensa Nacional y el señor comandante general de la Policía Nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor. Tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario. ¡Venceremos! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! También desde la presidencia de Ecuador se habla del combate a grupos terroristas. Operativos de las Fuerzas Armadas se despliegan a lo largo del país para establecer control y vigilancia. Esto es lo que cuelga la presidencia de Ecuador en la red social X.
Y bueno, una situación dramática que el mundo intenta entender. Te cuento que la periodista Laura Di Marco de Argentina se comunicó con una periodista ecuatoriana y comenzaron a hablar sobre la problemática de Ecuador para tratar de entender qué es lo que está pasando en este momento. Este es un fragmento de esa entrevista que se está viralizando en las redes sociales. ¿Por qué vos crees que entraron de esta manera? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué tienen como a los medios de comunicación como objetivo? Bueno, primero por el tema de crear el terrorismo, sembrar el terrorismo, y lo han logrado. Justamente saben que una de las fibras más sensibles, uno de los poderes del Estado, son los medios de comunicación. Entonces simplemente están yendo de menor a mayor escala. Porque, insisto, este no es un tema de bandas delincuenciales estructuradas. No, estamos hablando de un sistema de terrorismo que se implantó en el Ecuador. Y que esto no va a disminuir, sino que por el contrario, esto va a ir aumentando. Esto va a ir aumentando porque obviamente las personas no solamente están cayendo en un pánico, las personas están pensando incluso en migrar. ¿Por qué? Porque Ecuador siempre fue un país de paz. Ecuador siempre fue un país de paz. Coches bombas, asesinatos, sicariatos, toma de delincuencia organizada. Eso no era un escenario en el Ecuador en los años de Rafael Correa. Pero vuelvo y te repito, más pesó el odio, las mentiras, desmembraron por completo el Estado, se dividieron, todas las empresas estatales las privatizaron, pusieron a amigos en cargos políticos de seguridad. ¿Vos te referís al gobierno de Rafael Correa? Yo me refiero, a ver, con Rafael Correa estábamos mejor, y yo no fui correísta. Yo fui muy crítica, pero respetuosa del señor presidente Rafael Correa. Mi colega, perdón, te quiero hacer una consulta, Paola, mi colega Fran Jueguen. ¿Qué tal? Buenas noches, Paola. Yo te quería preguntar cómo está hoy la situación de la calle, allí en Quito. Me comentan que hoy había algunas colas para cargar nafta, que los comercios cerraban temprano, que había mucha preocupación, que la gente volvía a su casa temprano para encerrarse. ¿Cómo está la vida cotidiana o cómo impactó esto en la vida cotidiana de los ecuatorianos allí en Quito? De manera negativa, obviamente. La gente, como te digo, está con pánico. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Están yendo a los supermercados a abastecerse de comida, de agua, de insumos, y no saben realmente para dónde ir. Van para el norte del Ecuador, para el sur del Ecuador, para el oeste, migran al extranjero. Acordémonos también que la situación económica del Ecuador es muy mala, a pesar de ser un país dolarizado. No existen fuentes de empleo. Existe solamente desempleo. Destrozaron la patria, destrozaron el Ecuador en 7 años. Ahora rápidamente te cuento la decisión que acaba de tomar Perú por esta situación dramática que se vive en Ecuador. Perú ordenó el envío inmediato de una fuerza policial a reforzar la seguridad en la frontera con Ecuador, en medio de una escalada de violencia de pandillas en el vecino país, dijo el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. El anuncio del ministro Torres Falcón por la red social X se produce luego de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte condenara enérgicamente los actos de violencia en Ecuador que atentan contra la seguridad de ese hermano país. El gobierno del Perú expresa su respaldo al gobierno del señor presidente Daniel Noboa y a la institucionalidad y estabilidad democráticas en el Ecuador, deseando un pronto restablecimiento de la paz y seguridad en dicho país, dijo la Cancillería peruana en un comunicado. Entonces, este es el accionar de Perú, reforzar la frontera en estos momentos y también, por supuesto, una condena enérgica a la violencia y el apoyo al presidente de Ecuador, mensaje de la presidenta Dina Boluarte, esperando, por supuesto, que se encuentre una rápida solución al conflicto que vive Ecuador.